Hola, buenos días. Hoy en este podcast, los alumnos y alumnas del ciclo de Mediación Comunicativa os vamos a hablar sobre la sordoceguera, en conmemoración del Día Europeo de la Sordoceguera, el 22 de octubre. Pero antes de nada, nos presentamos. Yo soy Ainhoa. Hola, soy Cristina. Yo soy María. Yo soy Lucas. Y yo soy Mónica. Bueno, Lucas, ¿nos podrías contar qué es la sordoceguera? Sí, claro. La sordoceguera es una discapacidad única. Es decir, no se trata de dos discapacidades tomadas por separado, como lo son la sordera y la ceguera, sino que se trata de la combinación de ambas y además estas pueden ser parciales o completas. ¿Y qué implica eso, Mónica? Que la persona sordociega va a tener acceso al entorno de una forma completamente diferente a la de una persona que solo tenga sordera o ceguera, ya que su limitación se debe a estos déficits conjuntamente. Gracias, Mónica y Lucas, por explicarnos también lo que es la sordoceguera. A continuación, y para profundizar un poquito más, María nos va a explicar los tipos de sordoceguera para que os hagáis una idea de la heterogeneidad de este colectivo. Adelante, María, cuéntanos. Bueno, las personas sordociegas no son todas iguales, sino que podemos distinguir 4 grupos diferenciados. El primer grupo serían las personas sordociegas congénitas, es decir, que nacen sordociegas o que se quedan sordociegas antes de adquirir el lenguaje. El segundo, tercer y cuarto grupo lo integran personas con sordoceguera adquirida y hacemos una diferenciación en estos grupos dependiendo del momento en el que hayan adquirido la sordera, ceguera o ambas a la vez, es decir, el segundo grupo está formado por personas con sordera congénita y ceguera adquirida. En el tercer grupo la ceguera es congénita y la sordera es adquirida. El último grupo lo integran personas que tienen ambas deficiencias adquiridas en algún momento de su vida. Perdona que te interrumpa, María. Hay que recalcar de estos dos grandes grupos que el primero, las personas con sordoceguera congénita, puede estar provocada por la prematuridad, algunos síndromes genéticos, la meningitis, entre otros. Y por otro lado, el grupo de personas con sordoceguera adquirida puede estar provocada por el síndrome de Usher. También me gustaría que hablaseis de los diferentes sistemas comunicativos que puede usar una persona sordociega. Lucas, ¿nos los podrías explicar? Sí, claro. En cuanto a los sistemas de comunicación, las personas sordociegas usan diferentes sistemas dependiendo del tipo de sordoceguera que tengan, ya que influyen muchos sus restos sensoriales a la hora de elegir un sistema para expresarse y comprender. Por ejemplo, si una persona nació sorda y la lengua de signos ha sido su lengua materna, cuando pierda visión va a seguir usando la lengua de signos para comunicarse, aunque poco a poco tiene que apoyarse en las manos de su interlocutor para poder comprender lo que le dicen. En cambio, si ha nacido con pérdida visual, generalmente se va a expresar hablando y cuando pierda audición va a tener que aprender dactilografía con palma, que consiste en deletrear en la mano, para recibir información en caso de no poder valerse de sus restos auditivos. Por otro lado, si la persona adquiere la sordoceguera, generalmente va a expresarse hablando y para recibir información usará el dedo como lápiz o las mayúsculas en palma en caso de no tener restos auditivos. Y si los tiene, puede utilizar la técnica del susurro. Y ocurre lo mismo en el caso de la persona sordociega congénita, que se expresará con un sistema u otro dependiendo de sus restos sensoriales. De hecho, hay personas sordociegas que aprenden más de un sistema de comunicación. Al final, una persona sordociega tiene que tener gente en su entorno cercano que sepan el mismo sistema comunicativo, para poder comunicarse con él. De ahí la importancia de un mediador comunicativo, el cual no solo conecta a la persona con el entorno, sino que también procura estimular su desarrollo personal, como por ejemplo fomentando la autonomía, tendiendo una anticipación constante y estableciendo rutinas y creando objetivos conjuntos. En conclusión, la labor que en un futuro desempeñaremos. Me gustaría añadir que existe además una residencia para personas sordociegas que está en Sevilla y se llama Centro de Santa Ángela de la Cruz. Allí trabajan mediadores y otros profesionales adaptando y haciendo diferentes actividades con las personas sordociegas que viven allí como internos o asisten al centro de día. Por cierto, María, ¿sabes cómo podemos distinguir a una persona sordociega si la vemos por la calle? Sí, claro, os cuento. A las personas ciegas las podemos distinguir porque utilizan un bastón blanco por la calle, pero ¿las personas sordociegas llevan el mismo bastón? En este caso no, a las personas sordociegas las podemos identificar porque usan un bastón blanco y rojo.
Este bastón nos informa de varias cosas. Primero, a la persona sordociega le beneficia, ya que puede detectar obstáculos con antelación y a seguir las guías podotáctiles que indican si hay un paso de peatones o la cercanía del andén del metro. Además, al resto de personas, este bastón nos da información sobre la discapacidad de la persona usuaria. Ahora, para terminar, vamos a desmentir diferentes mitos sobre las personas sordociegas, como por ejemplo, ¿la sordoceguera son dos discapacidades diferentes? No, como os hemos explicado antes, la sordoceguera es una única discapacidad. Hay gente que dice que las personas sordociegas nunca pueden llegar a ser autónomas. ¿Creéis que esto es cierto? Pues no, no es cierto. Las personas sordociegas pueden llegar a tener diferentes adaptaciones en su vida diaria para poder llegar a conseguir su autonomía plena. Daniel Álvarez o Jeanette son un ejemplo de ello. ¿Las personas sordociegas tienen una pérdida de visión y o la audición total? No, porque depende de cada tipo de sordoceguera que tenga. Como se ha mencionado antes, puede ser que tengan algún resto tanto auditivo como visual. Bueno, va llegando el fin de este podcast sobre la sordoceguera. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido más sobre la sordoceguera. Ha sido un placer hacerlo con vosotros. ¡Feliz Día Europeo de la Sordoceguera!